Muchas gracias. Muchas gracias al Comité Científico. Muchas gracias a vuestra presencia aquí, por haber venido a escucharme. Y mis felicitaciones por el excelente trabajo que realiza el Comité de la Universidad. Para mí es un placer, soy vecino de Soto de Viñuelas, y para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y aunque se hable de dilatada experiencia, que sí, es verdad, son 39 años, nunca me he dirigido a personal no profesional. Y por lo tanto es un detalle que es un reto para mí, a ver si comunico con vosotros. Respecto a lo que decía el señor Ocero del síndrome de clase turista, se refería el artículo más publicado, de los publicados, el que más impacto tiene es el Economic Class Syndrome, que se publicó en Archive Internal Medicine del aeropuerto Madrid-Barajas. Se habían publicado entonces el de Heathrow, el de Charles de Gaulle, pero no el de Madrid Aeropuerto. Y eso lo publicamos ya hace 14 años, pero se cita con mucha frecuencia. Bueno, el tema que me trata, cuando me propusieron el tema de neumonías adquiridas en comunidad, y digo, bueno, ¿por qué neumonía adquirida en comunidad? Si más frecuente pues, es la apnea del sueño, o más frecuente es la EPOC, más frecuente es el asma. Y bueno, pues nada, como era mi primera experiencia y contacto con el grupo, y bueno, pues nada, neumonía, hablamos de neumonía. Bueno, y además vi, y cada vez que estoy más cerca, digo, pues sí, es muy oportuno, porque ahora empezamos con las neumonías en el hospital. Y vale, perfecto. Posiblemente eso fue lo que les hizo llevar al comité decidir por la neumonía. Empezaré hablando del programa, de la agenda que voy a comentar. Perdona. Habré una pequeña introducción, puesto que no todos, o sea, no es personal médico o sanitario, de la definición de neumonía y sus tipos, de la epidemiología, de la etiología, de los factores riesgo que hacen que incremente las neumonías, de la aproximación diagnóstica, del perfil clínico, porque las neumonías no hay que esperar a ver qué germen es el que la produce para poner el tratamiento, tenemos que hacer con frecuencia tratamientos, habitualmente tratamientos empíricos, y por lo tanto la percepción del clínico es importante. Voy a hablar un poco de la escala pronóstica, hay neumonías, aunque el apellido es común, pero hay neumonías de todos los tipos, hay neumonías que pueden tratarse aquí o neumonías que deben ser tratadas en el hospital, del manejo terapéutico de estas, de las complicaciones y de la prevención. Espero que no sea largo y ya percibiré en las caras si realmente eso está haciendo largo o no. Empecemos por la introducción. Quiero hablar de 4 aspectos. La función fundamental del pulmón es el intercambio de gases. Este es un alveolo, un saco alveolar. Este es un capilar pulmonar. La hemoglobina viene con carbónico, lo suelta por gradiente de presiones. Hay más carbónico aquí que aquí, por lo tanto sale hacia acá. Y cuando la hemoglobina queda libre, capta el oxígeno, que hay más presión de oxígeno en el alveolo que en el capilar, y entonces ya lo transporta. De tal forma que el tiempo que tarda la hemoglobina en soltar el carbónico es más corto que en captar el oxígeno. Prácticamente sí que debo decir que el carbónico difunde esta membrana alveolo capilar 20 veces mejor que el oxígeno. Siendo esta la función fundamental del aparato respiratorio, para llegar aire al pulmón necesita contactar con el exterior. Para ello están las vías aéreas, las vías respiratorias altas, las vías respiratorias bajas y los bronquios hasta llegar a los alveolos. Desde ahí hasta la parte más distal hay 23 divisiones bronquiales. Esto se llama carina, la separación. Las separaciones se llaman carina. Pues hay 23 divisiones bronquiales. Pero no existen alveolos, sino desde la 17 a la 23. Desde la 1 aquí hasta la
17 solamente son bronquios, son como tubos que solamente sirven para que pase el aire. Pero el intercambio gaseoso ocurre desde el 17 al 23. Por lo tanto, cuando una persona tiene una infección, puede tener una infección alta, una faringitis, una laringitis, puede tener una infección de la tráquea, una traqueitis, una bronquitis, y cuando existe una infección de los sacos alveolares hablamos de neumonía. A veces es difícil diferenciar lo que es una traqueobronquitis de una neumonía, y ahí está un poco no solo el conocimiento, sino el arte de la medicina. Siendo el pulmón un órgano que contacta con el exterior, desarrolla o dispone de barreras defensivas. Barreras defensivas que podemos sintetizar en tres tipos de barreras. Barreras anatómicas, barreras celulares y barreras inmunológicas. Barreras anatómicas. Bueno, el aire, esas barreras defensivas lo que pretenden es que no lleguen partículas a los sacos alveolares, que no lleguen gérmenes a los sacos alveolares, defenderse de la agresión exterior. Esas barreras anatómicas, bueno, pues las fosas nasales tiene cornetes, o sea, el aire choca ahí, tiene la epiglotis, la tráquea tiene un epitelio muy específico, un epitelio ciliado, son como pelillos que baten sincrónicamente, cuando hay moco o gérmenes o partículas baten sincrónicamente. De hecho, hay una enfermedad que se llama el síndrome de inmotilidad ciliar, que es por un defecto de esos cilios, pero además tiene glándulas mucosas, el moco hace que resbale todo lo que entra en la vía aérea, y tiene las carinas, o sea, todo lo que entra choca contra estas esquinas, que tiene, como decíamos, hasta 17. Además de la defensa o la barrera anatómica, existen barreras celulares, como pueden ser los glóbulos blancos, los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos. Habitualmente los gérmenes, si llegan aquí, son captados por los macrófagos, estos se activan y ponen en marcha a los neutrófilos y a los linfocitos, de tal forma que los neutrófilos activados liberan sustancias, proteasas, que destruyen a esos gérmenes. Prácticamente con estas tres barreras, anatómica, celular y la tercera es la inmunológica, prácticamente hace que el sistema respiratorio, desde la epiglotis hacia abajo, no existan gérmenes. Uno, si hace un análisis de esputo a cualquiera de nosotros, van a salir gérmenes en esta zona, especialmente con frecuencia anaerobios, pero de aquí para abajo no deben salir gérmenes, por esas barreras. El tercer aspecto que quiero comentar en la introducción es la radiografía. ¿Y por qué la radiografía? Porque no se puede diagnosticar una neumonía sin una radiografía. Yo puedo sospechar que clínicamente un paciente tiene una neumonía, pero necesito confirmarlo. La concordancia entre lo que yo pienso, entre lo que yo escucho con el fonendo y la radiografía es solo de un 30%. Por lo tanto, diagnosticar una neumonía simplemente porque uno ausculta, o lo tiene muy claro, o es un osado. Solamente es un 30% la concordancia. Por eso la placa de tórax es esencial. En una placa de tórax, el aire se ve negro, y lo que es sólido, el hígado, o tiene sangre, el corazón, se ve blanco o gris. Y en el pulmón existen tramas vasculares que por eso se ve que cursan ese contenido aéreo, que son las estructuras vasculares del pulmón. Por lo tanto, esta es la forma normal de ver un pulmón. Evidentemente, estos son lóbulos que lo ponen en esta radiografía, pero vamos, que lo único que se ve es contenido aéreo, pulmón, sólido, sangre y las costillas. Pero cuando tenemos una neumonía, ya el contenido aéreo ya está sustituido, porque el saco alveolar se rellena de fluido, de exudado inflamatorio.
y al llenarse de ese exudado inflamatorio se expresa como el corazón que tenía sangre o las estructuras que tienen sangre. Se ve con más densidad. Por lo tanto, para hablar de una neumonía tenemos que sospecharla clínicamente, pero confirmarla radiológicamente. Muy bien. Dicho esto, como introducción, quiero empezar con el concepto de neumonías. Síntomas y tipos. La neumonía es un proceso inflamatorio distal al bronquiolo terminal, o sea, hasta las 17 son bronquios y por lo tanto son infecciones que son del 17 al 23, donde hay sacos alveolares. Sinónimo de neumonía es pulmonía, es bronconeumonía, todo es igual. Pero sí quiero decir algo, no todo patrón radiológico que sugiera una neumonía es de causa infecciosa. Lo más verosímil es infeccioso, pero como lo más verosímil es infeccioso, al final todo lo que vemos ahí hay una tendencia a decir es una neumonía, pero puede no ser una neumonía infecciosa. Hablo de causa infecciosa. Por ejemplo, ¿qué neumonías pueden ser de causa no infecciosa? Pues una neumonía aspirativa, alguien que se atraganta, un ahogado, o una neumonía tóxica, o una neumonía por hipersensibilidad. Lo que pasa es que es mucho más frecuente las neumonías infecciosas que el resto de las neumonías, y por eso el apellido de neumonía va para las de causa infecciosa. Otro aspecto, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía? Los síntomas, pues el malestar general, la fiebre, la tos, el esputo purulento, los escalofríos sí o no, el dolor pleurítico y la disnea, la sensación de falta de aire. Está claro, si ocupamos el alveolo, el intercambio gaseoso se ve interferido y por lo tanto los pacientes tienen dificultad para sensación de falta de aire. Claro, todo eso es variable, no es lo mismo que ocupe un trocito que ocupe una neumonía extensa. Por lo tanto, los grados de disnea, de fatiga, son variables dependiendo de la extensión de la enfermedad. Pero yo aquí puedo sospechar que es una neumonía, porque muchas veces digo, ¿es una neumonía o es una traqueobronquitis? No lo tengo claro, y la ocultación es poco específica. Voy a hacer una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax, si veo un infiltrado pulmonar, es cuando digo que el paciente tiene una neumonía. Aquí vemos una neumonía del lóbulo medio, que yo creo que tiene algo más que el lóbulo medio es esto, pero también creo que está aquí atrás. Esto es que el diafragma está subido, pero eso es una neumonía. Este paciente, que yo sospechaba que tiene una neumonía por la clínica que presentaba, he confirmado que tiene una neumonía. ¿Y qué tipos? Esta mañana me preguntaba alguien en una entrevista radiofónica los tipos de neumonía. Existen diferentes tipos. El que yo voy a exponer aquí es el que más interesa, es el lugar de adquisición, si es en comunidad o si es en el hospital, al margen de las neumonías en inmunodeprimidos. Pero debéis conocer que existen neumonías según el grado de severidad, neumonía según la presentación clínica típica o atípica, neumonía según la presentación radiológica, pero la que nos interesa es si es adquirida en comunidad o no. ¿Y por qué? Porque los gérmenes de las neumonías en comunidad son gérmenes diferentes a los gérmenes que se adquieren en neumonía hospitalaria. Seré más explícito. Los gérmenes que se adquieren en neumonía hospitalaria son los mismos que la comunidad, más los raros. Los menos comunes, no raros, menos comunes. ¿Y qué incidencia tenemos de las neumonías? Las neumonías varía mucho. Varía la edad, la incidencia especialmente en las edades extremas de la vida, en la infancia, niños, o en los muy adultos, muy mayores. Evidentemente,
si nosotros cogemos este sector de población de edad muy mayor, tenemos una incidencia alta. Cuando hable yo luego de la incidencia real, se tiene en cuenta todas las edades. La residencia, evidentemente, las estancias en residencias casi es lo mismo que las estancias en los hospitales. El área geográfica, pues si yo estoy aquí, pienso en una neumonía neumocócica, pero si estoy en el Mediterráneo, tengo que pensar en neumonías por legionela. ¿Y por qué? Pues en el Mediterráneo es muy habitual dejar depósitos de agua en las azoteas y esos depósitos, la legionela es ubicua en el agua. Y cuando adquiere temperaturas esa agua entre 15 y 25 grados, proliferan las legionelas. Y por lo tanto, es muy frecuente la neumonía por legionela en el Mediterráneo. Igual que en el País Vasco, pues la fiebre Q. Pero obviamente ellos deben pensar en el neumococo, que es más frecuente, pero deben incorporar al neumococo en el Mediterráneo la legionela, en la fiebre Q en el País Vasco, etc. Por lo tanto, el área geográfica influye mucho en la etiología de esa neumonía. Igual que si es en el domicilio o en el hospital, en la comunidad o en el hospital. En la comunidad habitualmente son neumococo, micoplasma, clamidia neumococo, micoplasma, legionela. Pero en el hospital, además de estos, tiene que poner los gram negativos. Los que he citado son gram positivos. Y después los factores de riesgo. No lo mismo que yo haga una neumonía que por ahora estoy sano, o que lo haga en una persona que tenga una EPOC, o que tenga una diabetes, porque la prevalencia de gérmenes gram negativos en el tracto respiratorio alto es más alto en esta población que en la población sana. Por lo tanto, son todos variables que influyen en la incidencia de neumonía. En general, cogiendo todo, la incidencia de las neumonías está entre un 4 y 11 por 1000 habitantes año en población adulta. Y obviamente son más frecuentes en fumadores, en alcohólicos y en pacientes con enfermedades crónicas, como acabo de citar, porque la prevalencia de gram negativos en el tracto respiratorio alto en las enfermedades crónicas es más alta. No solo por eso, pero ya me detendré más tarde. Las neumonías, como dije antes, no todas tienen igual riesgo. Hay neumonías que se pueden manejar, la gran mayoría, el 90% de las neumonías, el 90% de las neumonías pueden manejarse en domicilio, con tratamiento vía oral. No hace falta el tratamiento intravenoso. ¿Y por qué? Bueno, cuando tratamos una neumonía en domicilio, que es el 90%, el riesgo de vida es muy bajo. Vamos, es el 1 al 5, pero en torno al 2%. Decidimos que debe ingresar en el hospital, y ya veremos luego las escalas pronósticas, y que los pacientes que ingresan en el hospital, sin que sean las UBI, está en torno a un 9%. Sí, cuando ya ingresan una UBI por una neumonía, ya hablamos de cosas más serias, y el riesgo de mortalidad está en torno a un 40%. ¿Y qué gérmenes son los más comunes? Mirad, el germen más común es el Streptococcus pneumoniae, bien sean neumonías comunitarias, bien incluso en neumonías hospitalarias, como veis. O sea, con frecuencia al médico residente, o bueno, entre nosotros, sí, neumonía nosocomial, enseguida pensamos y nos vamos a los gram negativos, olvidándonos que todavía es perseverante, hay que perseverar en que la causa más común es el gram positivo, un Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, sea donde esté en la neumonía. Pero a pesar de que hagamos muchas técnicas para decir, a ver cuál es la causa, pues nos quedamos con un 44% de que no sabemos la causa de la neumonía. Por eso, algunos aspectos que he dicho, cómo se presenta la neumonía, si es adquirida aquí o allí, si este paciente tiene este perfil o no, teniendo en cuenta la prevalencia alta de las neumonías por neumococo, con frecuencia hacemos tratamientos empíricos que cubran neumococo. En las neumonías adquiridas en comunidad hay unos gérmenes que son comunes, y de nuevo cito al neumococo.
es mucho más raro el micoplasma. Pero hay gérmenes que son menos comunes, no por ello raros. Y antes cité a la legionela neumófila en el Mediterráneo. El resto de gérmenes, por ejemplo, ¿cuándo debo pensar que el paciente que estoy atendiendo tiene una neumonía por un germen poco común? Debo pensar que es un germen de los no habituales, no raro, de los no habituales, cuando es muy senil o tiene comorbilidades, porque la prevalencia por gram negativo es más alta. Y en los pacientes con senilidad, evidentemente, hacen más frecuentes aspiraciones. Y por lo tanto, no solo aspiran gram negativos, sino también anaerobios. Por lo tanto, debo pensar en ellos al neumococo y asociarle gram negativos y anaerobios. Y si no hago esa cobertura antibiótica en estos, puedo fallar. También debe existir un germen poco común cuando, habiendo hecho el tratamiento empírico, no existe una respuesta. O bien, cuando la presentación radiológica es poco común. Lo habitual es, como lo habéis visto, pero a lo mejor resulta de que tiene una cavidad. Debo sospechar anaerobios. O a lo mejor tiene múltiples focos. Debo pensar en gram negativos. También debo pensar que es no común cuando es un paciente que me cuenta una historia de aspiración. Por ejemplo, un etílico que se haya emborrachado y que haya vomitado. Pues debo pensar en gram negativos, pero también en anaerobios y ver bien la boca para ver si tiene piorrea dentaria, si tiene higiene adecuada o no. Y si es un brote epidémico en sociedad, me tocó a mí vivirlo, formé parte del comité de la neumonía por legionela de Alcalá de Henares, no sé si os acordáis, el año 80 y poco, 82, 83. Bueno, pues cuando es un brote hay que pensar en legionela. Habitualmente, pues están relacionadas con las torres de refrigeración. En aquel caso bastó con exigir que se clorara mucho más el agua para corregir el foco, pero nos costó unos 9 días o 10 por resolver el problema, de dónde emanaba. ¿Por qué vías podemos adquirir una neumonía? La podemos adquirir por inhalación, por aspiración, o si hay un foco séptico en otro sitio, por vía hemática, llegar a afectar al pulmón. ¿Cuáles son los factores riesgos epidemiológicos? Y eso es importante a la hora de contactar con un paciente. No solo hay que preguntar si tiene malestar general, fiebre, escalofrío, tos, expectoración, disnea, dolor pleurolítico. No, también hay que buscar a ver qué factor existe que puede justificar la etiología. Se ve muy mal, pero ayudaré un poco. Por ejemplo, en la exposición a pájaros. Oye, tengo pájaros y precisamente uno de ellos está parece que le ha cambiado el carácter, ya pía menos. Bueno, pues hay que pensar en una clamidia psittaci. Animales en la granja, pues hay que pensar en la Coxiella burnetii. En el área mediterránea, pues hay que pensar en la legionela. Después de una gripe, pues hay que pensar en el neumococo. A veces hay neumonías por gripe y eso nos ha colocado el último año de mi jefatura. Porque es muy difícil, coincidiendo con un brote epidémico de gripe, decir si esto es gripe o si esto es una neumonía bacteriana. Y los estudios, las detecciones virales son caras cuando se hacen precoces. Y evidentemente el tratamiento viral, como sabéis, no es útil. Los antivirales, lo único que te facilita es que se acorte el periodo de enfermedad y que la intensidad de la gripe sea menor. Y siempre y cuando lo cojas antes de los primeros 5 días. Porque si lo coges después, ya hasta luego, Lucas. Perdón. Los alcohólicos, el neumococo y los anaerobios y gram negativos. Si es un paciente con bronquitis crónica o enfisema, pues al neumococo hay que sumarle el Haemophilus influenza y la moraxela. Si es usuario de drogas, el estafilococo. Si tiene bronquiectasias, las pseudomonas.
si tiene un problema esplénico o hematológico, los neumococos, y si tiene otras comorbilidades, por lo que decía, la prevalencia de gram negativos en pacientes con patologías crónicas es más alta en el tracto respiratorio y, por lo tanto, no solo debemos pensar en el neumococo, sino también en los gram negativos. ¿Cómo diagnosticamos? Por lo tanto, casi es un resumen de lo que he dicho. Yo puedo sospechar que existe una infección respiratoria y puedo decir, oye, ¿es una traqueobronquitis o es una neumonía? No lo tengo claro, a veces lo tengo claro. O sea, por ejemplo, si el paciente además tiene dolor pleurítico, eso no me lo hace una traqueobronquitis. Pero no todo es verde y con asas en medicina. Entonces, ¿qué hago? Pues la ausculto. Oye, la auscultación, sí, pero la concordancia es un 30%. Si lo tengo claro, dice, esto va a ser una neumonía, pero es posible que no lo tenga muy claro. Si no lo tengo muy claro, hay que hacer una radiografía y demostrar que existe infiltrado pulmonar. Y entonces, cuando puedo hablar de una neumonía, de alguna forma he sintetizado muchas de las cosas que he dicho. ¿Hace falta hacer estudios complementarios? En el hospital sí. En la neumonía adquirida en comunidad basta con una buena historia clínica, una buena exploración, una buena historia clínica que vaya complementada de estudios epidemiológicos de los factores de riesgo con los que ha convivido y una placa de tórax que lo confirme. Las otras analíticas, yo sí creo que hace falta un hemograma y una bioquímica. De todas formas, no hay comunión de criterios al respecto. Otros se quedan simplemente con la placa y pongo el tratamiento antibiótico. Yo sí creo que es necesario un hemograma y una bioquímica. Y digo yo porque estoy yendo contra el consenso de mi sociedad, de la SEPAR. ¿Qué perfil clínico tienen las neumonías? Mirad, hay dos grandes grupos en síntesis de neumonías. Las neumonías que son causadas por bacterias y las neumonías que no son causadas por bacterias, son causadas por gérmenes atípicos. ¿Qué características tiene una y otra? Las neumonías por bacterias tienen habitualmente un comienzo abrupto y los síntomas siempre son locales. Tos, expectoración, fiebre, escalofrío, dolor pleurítico, pero siempre locales. Se acompañan del patrón alveolar, del infiltrado, acompaña aumento de glóbulos blancos con aumento de neutrófilos y la bioquímica es normal. Pero en cambio, la otra neumonía, la atípica, son gérmenes atípicos. Habitualmente no comienzan abruptamente, comienzan con pródromos, como si tuviera un cuadro gripal. Y a continuación empieza con síntomas locales, sí, pero también sistémicos. Tienen tos, pero no es una tos productiva, es una tos más bien seca. Pueden tener fatiga y dice, bueno, ¿cómo puede tener tanta fatiga si el infiltrado es pequeñito? Cuando exista esa discordancia debemos sospechar de que es un germen no bacteriano, sino un atípico. Tiene febrícula, tiene artromialgias, puede tener síntomas neurológicos, meningitis aparente, o pueden tener diarreas, es muy común en las legionelas, los síntomas digestivos. Habitualmente estas neumonías no suelen tener glóbulos blancos elevados y con frecuencia se acompañan de trastornos de bioquímica, bien sea de GOT, GPT o sodios bajos. Esto nos sirve mucho para diferenciar una u otra. ¿Y por qué me importa mucho esto? Porque al paciente le voy a tratar empíricamente y tengo que guiarme qué sospecha tiene. ¿Qué sospecho? ¿Es una neumonía bacteriana o es una neumonía atípica? Si es bacteriana me sirve un antibiótico concreto o varios antibióticos concretos. Si es atípica tengo que poner otros. Esto es muy importante. Pero también quiero decir que este esquema con el que trabajamos hace mucho tiempo está discutido. Y está discutido porque hay un germen que es la Legionella neumófila, que imita tanto a este como a este. Y como la Legionella neumófila es muy prevalente en el Mediterráneo, y precisamente la que ha coordinado
la normativa de neumonías en nuestras sociedades, la sociedad española, es Charo Menéndez, que es de Valencia, y tiene muchas neumonías por legionarios, pues ha quitado este concepto que me parece muy bien, porque puede llevarnos a equívocos. Aunque a mí, yo lo sigo utilizando. Cuando tenemos una neumonía adquirida en comunidad, tenemos parámetros clínicos, parámetros epidemiológicos, parámetros radiológicos, pero también debemos hacer parámetros analíticos. ¿Y por qué? Por ejemplo, en el hemograma, antes decíamos que las neumonías bacterianas van con aumento de glóbulos blancos, esta no, y eso me puede servir mucho. Igual que las bacterianas, es raro que se afecte a la bioquímica y en esta no. Por lo tanto, sí creo, y ese es mi argumento, para decir que ambulatoriamente se debe hacer, además de la placa, un hemograma y una bioquímica. En el hospital usamos otras cosas que se hacen en el hospital. Y a pesar de las múltiples técnicas que hacemos en el hospital, solamente el 56%, o sea, en torno al 44%, no diagnosticamos. Y estoy hablando de hemocultivos, de punciones transtorácicas, de punción en líquido pleural, de broncoscopia y coger muestra. A pesar de todo, el 44% no tenemos diagnóstico. Muy bien, tenemos un paciente que tiene una neumonía adquirida en comunidad, sospecho que es bacteriana, o a lo mejor tengo dudas, y puede ser bacteriana o una legionela, que me está ahí a caballo. Bueno, muy bien. Lo primero que debo hacer es, ¿qué riesgo tengo con este paciente? ¿Es un paciente de riesgo vital o no? Existen diferentes escalas pronósticas. El FINE, que es la primera, la de la British Thoracic Society, el CUR 65, que ahora lo explicaré, el modificado, que es el CRB 65, y esto para las UBIs, el ATS modificado. Obviamente pasaré, aunque esto es muy largo, no dejaré de explicarlo. Ese fue FINE, lo publicó creo que en el New England sobre el año 2003, y fue la primera vez que se valoró un índice pronóstico, de escala pronóstica. Pero esto, bueno, para los residentes, para esto tenían que ir con la chuleta de urgencia para decir, este paciente queda ingresado o no queda ingresado, ¿no? O los residentes y yo mismo, porque tenía que tener la chuleta, porque son muchos parámetros. El parámetro que más pesaba era la edad, y a cada parámetro de estos, que no lo voy a citar todo para acortar, se tenía una puntuación. De tal forma que aquellos que tenían entre 50 y 70 era grado 1, el grado 2 50-70, 70-90, grado 3, etc. Así hasta arriba. Pero tenía un grave inconveniente. El grave inconveniente es que un paciente de 80 años ya todo el mundo ingresa. Porque ya, se ingresaba a los pacientes que tenían puntuación por encima de 70. Entonces, un paciente que por encima de 70 años ya todo ingresa. Y además tenía otro peor todavía. Y es que si tiene 20 y tantos años, para llegar a necesitar ingresar, tiene que hacer un montón de severidades, de problemas muy graves. Por lo tanto, esta clasificación, esta escala pronóstica ha dejado de utilizarse. Fue más sencilla la británica, de la British Thoracic Society, que fueron 2 años más tarde. En esta se utiliza la escala, el CUR 65. La C de confusión, la U de urea, la R de respiratorio, la presión sanguínea y los 65 años. Cada una tiene un punto, el máximo es 0, el mínimo es 0 y el máximo 5. De tal forma que cuando tenían hasta un punto era leve, cuando tenía de 2 era intermedia y cuando estaba por encima de 3 era grave. Los riesgos de vida con esta escala, que era muy sencilla, el CUR 65, o sea, confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión sanguínea, 65 años, esta era muy sencilla, mucho más sencilla que la otra. Pero en
el uso ambulatorio se simplificó y el CUR 65, como en el ambulatorio habitualmente no hacemos las determinaciones bioquímicas, no se hace la urea, se simplificó con el CRB 65. Lo mismo, a cada uno se le da un punto, confusión, frecuencia respiratoria, presión sanguínea o los 65 años. De tal forma que en aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo, se pueden manejar en domicilio. Aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, bueno, ese debes plantearte si domicilio u hospital. Con tendencia es preferible pecar de exceso que de defecto. Ya en el hospital podemos diferenciarlos según otros parámetros. Me refiero a parámetros analíticos. Y si tiene 3, 4, no hay duda, ese para urgencia en directo. Muy bien, hemos diagnosticado a un paciente con una neumonía, hemos estratificado su escala pronóstica y hemos decidido que lo vamos a manejar en el domicilio. El 90% de las neumonías se manejan en el domicilio. Aspectos relevantes. El tratamiento empírico es tan importante o tan relevante como el tratamiento dirigido. Muchas veces, incluso hasta el dirigido puede ir peor que el tratamiento empírico. Solamente el 56% de los casos, como dije, se encuentra la etiología. Y lo que sí es importante es que nunca debemos plantear el retraso terapéutico en el manejo de una neumonía. Por lo tanto, tratamiento empírico y cuanto antes mejor. Y la vía oral no necesariamente tiene que ser la vía intravenosa. Hay antibióticos que consiguen concentraciones inhibitorias mínimas altas en la mucosa respiratoria, similares a las obtenidas por vía intravenosa. ¿Qué tratamiento antibiótico? Bueno, depende de las guías. Si estamos en la American Thoracic Society, maneja mucho las tetraciclinas. En nuestro país manejamos mucho las quinolonas de tercera, que es una medicación muy sencilla, que das una vez al día y tiene pocos efectos adversos. Pero si sospechamos que a lo mejor, oye, pues, esto es una neumonía por neumococo, vale, muy bien con eso. Pero si pudiera ser atípica o si es una legionela, conviene asociar siempre acitromicina o claritromicina, macrólidos. Habitualmente manejamos con quinolonas o asociados un amoxiclavulánico con macrólidos y lo dije antes inadecuadamente. Quiero decir que la quinolona de tercera cubre el neumococo, pero también nos cubre la legionela y los atípicos. Por lo tanto, es un excelente producto para, ante la duda, tener todas las coberturas. Y muy bien, he decidido ponerle una quinolona. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender de la severidad de la neumonía, de si es un paciente que tiene otras patologías asociadas y además de cómo me está respondiendo al tratamiento. En el paciente que sospecho que tiene una neumonía por neumococo, el tratamiento debe ser 7 o 10 días. Si es por Mycoplasma pneumoniae, 10-14 días. Y si es por legionela, entonces en torno a 14 días. Y si se trata de un paciente inmunodeprimido, alargo el tratamiento. Hay un detalle que es con frecuencia muy polémico en los hospitales. No sé si hay alguna enfermera que me esté escuchando. Pero con frecuencia las vías intravenosas son motivo de mayor complicaciones, morbilidad, mortalidad y estancia hospitalaria. Cuanto antes podamos quitar las vías intravenosas, antes nos quitamos de esos riesgos. Por eso está la terapia transicional. ¿Y cuándo hacemos terapia transicional? Pues cuando el paciente ya exprese mejoría clínica y lleve 16 horas sin fiebre, no tenga un patógeno raro, que no me responda, no tenga una comorbilidad
inmunodeprimido, por ejemplo, no tenga otras complicaciones y el tratamiento que yo le estoy dando por vía oral lo pueda seguir dando por vía, intravenosa, lo pueda seguir dando por vía oral. Esa es la ventaja de las quinolonas de tercera, que prácticamente el paciente está siempre con el mismo antibiótico, puesto que las concentraciones inhibitorias mínimas que se consigue en el moco, en la mucosa respiratoria, es prácticamente idéntica por vía intravenosa que por vía oral. Muy bien, ¿cómo yo sé si el paciente me está yendo bien o no? Pues el paciente está yendo bien si en las primeras 48-72 horas no me empeora. Pero lo debo saber, lo debo ver. ¿Existe mejoría clínica definitiva? Cuando el paciente ha recuperado su bienestar general, lleva más de 5 días sin fiebre, existe mejoría analítica y la placa. Eso es un error frecuente. No hace falta control radiológico para ver que el paciente está bien. El único control radiológico que hay que hacer para ver si el paciente está bien es al mes de evolución. ¿Y cuándo hacemos una radiografía antes del mes de evolución? Bueno, pues cuando existe un cambio clínico que me sugiera que no están yendo bien las cosas, o cuando tiene una presentación radiológica poco común. En esos casos sí conviene adelantarlo. Pero si es la convencional, la radiografía de tórax solamente debe hacerse de control al mes de evolución, cosa que con frecuencia ese error es cometido. ¿Y cuándo hablamos de curación? Pues nada, cuando ya no existe lesión radiológica o queda una cicatriz. ¿Qué complicaciones existen en las neumonías? La principal complicación de la neumonía es el derrame pleural paraneumónico. El derrame pleural y el absceso pulmonar. El derrame pleural paraneumónico ocurre en el 56% de las neumonías que ingresan en el hospital. La pleura es una de las líneas de investigación, como decía el señor Ocero antes, es una de las líneas de investigación mía y se estudia muy poco la pleura. Y es importante que toda neumonía que tenga un derrame pleural hay que pincharle precozmente. Pues, aunque sea pequeño, el derrame pleural puede ser un derrame pleural complicado y por eso no responder el tratamiento antibiótico. Es conveniente pincharle nada más que seas consciente que existe un derrame pleural. Porque aunque sea pequeño, hemos demostrado que el 20% de estos derrames pleurales paraneumónicos son derrames pleurales complicados. Es decir, que tienen un pH bajito. Y cuando tienen un pH bajo, ese derrame pleural, la respuesta al tratamiento antibiótico disminuye de forma ostensible. Aquí tenemos varios ejemplos, no míos, bajados. Esta es una neumonía y un derrame pleural. La pleura llega, como sabéis, hasta aquí. De aquí para afuera es espacio pleural. Y esta es una neumonía que al final terminó cavitándose, formándose un nivel hidroaéreo, un absceso pulmonar. Las neumonías pueden tener esa evolución, especialmente las invasivas. Y por último, la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir que tengamos neumonías? Como la seguridad, no tenemos nunca el 100%. Pero primero, la vacunación antigripal. Segundo, la vacunación antineumocócica. Tercero, la abstinencia tabáquica y etílica. Y cuarto, que hagamos un mejor control de las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas me refiero a la EPOC, al asma, a los problemas neurológicos y riesgos de aspiraciones, a la diabetes descontrolada que hace que la prevalencia de gram negativos en el tracto respiratorio alto sea mayor. ¿Y qué de la vacunación antigripal? Mirad, la gripe incide en torno a la semana 50 de cada año. Es variable, muchas veces aparece en esa semana. La del último año apareció en torno a la semana 50 y este es el pico del año pasado. Este es el del año 2015, el doble, la joroba. Y esta es la del 2014.
tenemos la mala fortuna de que las gripes con frecuencia nos atascan los hospitales, porque coinciden en la Navidad. Todos tenemos derecho a tener vacaciones en Navidad. Y entonces la cantidad de médicos, de residentes, no residentes, de enfermería, bueno, pues hay problemas de disponibilidad. Y las urgencias por eso con frecuencia se bloquean, porque las gripes coinciden con esos procesos. Las gripes en sí mismas, digamos, no matan, que también. Las gripes lo que hacen es descompensar las enfermedades crónicas. Por eso es muy conveniente vacunar a toda la población por encima de 65 años, donde las patologías crónicas son más prevalentes. Pero tengo una segunda muy interesante. Esto lo aporta la Comunidad Autónoma todos los años, que la verdad es que trabajan muy bien. Esta diapositiva. Esta tiene, por una parte, lo azul, son de 0 a 14, se ve fatal, ¿no? Lo veo mejor yo aquí en el ordenador. Bueno, lo azul son niños menores de 4 años. Los niños menores de 4 años son, digamos, casi los centinelas, son los que adelantan el cuadro gripal. Cuando lo empiezan los niños, los pediatras están atascados primero antes que los adultos. El segundo es hasta los 14 años. El tercero es de los 14 a los 65. Y el de más abajo, este, es por encima de 65. Qué curioso. El de por encima de 65 tienen menos, porque se vacunan más. Porque se vacunan más. De ahí, en las normativas SEPAR actuales, es importante la vacunación en los niños, en la vacunación incluso hasta los 18 años, hasta los 16, 18 años, y después en población adulta, en población mayor. En un trabajo hecho en Leicester, precisamente, la gente que, oye, ¿me vacuno todos los años? No, pues bueno, los que se revacunaban todos los años bajaban el índice de mortalidad por enfermedades asociadas en torno a un 30%. Sí, hay que vacunarse todos los años de la gripe. Me resulta más fácil leerlo aquí. La indicación de la vacuna especialmente está en niños menores de 18 años, pero especialmente en los menores de 5 años. Visteis que la curva azul era el pico más alto. Y obviamente luego ya está, aparte de la edad, son todo patologías, pacientes que tienen enfermedades crónicas, niños que tienen enfermedades crónicas o que viven en residencias. La normativa SEPAR pone los 50 años, pero realmente son los 65 años. Por encima de 65 años y después todos los pacientes, todas las personas que tengan patologías crónicas, patología crónica respiratoria, EPOC, asma, bronquiectasia, patología cardíaca, miocardiopatía, valvulopatías, patologías metabólicas, especialmente la diabetes, los problemas renales, patologías neurológicas con riesgos de aspiraciones. Toda esa población debe vacunarse. La vacuna antigripal tiene una eficacia de en torno a un 80 o más por ciento. Prácticamente el 5% de la población hace cuadro gripal anual. Y en mayores de 50 años lo hace el 40-50%, pero choca con la curva que vimos antes. Las curvas en personas mayores de prevalencia en Madrid era la más baja precisamente porque Madrid hace un excelente programa de vacunación antigripal. Muy bien, decía, ¿qué puedo hacer? Pues la vacuna para prevenir la vacuna antigripal. La segunda era la vacuna antineumocócica. El neumococo es el germen más frecuente de las neumonías, pero el hecho de que sea el más frecuente está ocurriendo que existan mayores tasas de resistencia a los antibióticos y están existiendo algunos neumococos, especialmente el 19A, el serotipo 19A, que induce a enfermedades invasivas neumocócicas. Por eso es conveniente plantear las vacunas neumocócicas. Las vacunas neumocócicas
que existen realmente dos tipos. Una la polisacárida y otra la conjugada. La polisacárida existen cerca de 100 tipos de serotipos de neumococo, pero protagonistas con el ser humano están en torno a 25 serotipos. La polisacárida fue la primera vacuna que se realizó y se hizo con polisacáridos de la membrana celular del neumococo, purificada. Es eficaz, pero no más eficaz que la otra tipo de vacuna neumocócica. La vacuna neumocócica, la heptavalente, que está hecho no con componentes de la membrana, polisacáridos de la membrana del neumococo, sino que está hecha con antígenos del propio neumococo, que son vehiculizados a través de proteínas de otros gérmenes, por ejemplo, el hemófilus. ¿En quién utilizamos las vacunas polisacáridas? En mayores de 65 años, entre los que tienen 2 y 64 años, que tienen enfermedades crónicas, pero especialmente en aquellos enfermedades crónicas no es tan eficaz, está en torno a un 60%, pero enfermedades crónicas especialmente hematológicas, los que tienen trastornos del bazo, trastornos de leucemia, etc. Y después, en pacientes inmunodeprimidos en general, bien sea por enfermedad o porque reciban tratamiento que los deprima inmunológicamente. Las infecciones neumocócicas en la infancia, otitis, meningitis, incluso neumonía, son frecuentes. Y desde el año 2009 es cuando se han hecho extractos de vacuna neumocócica con antígenos directamente, inicialmente fueron con 6 serotipos, pero el serotipo más agresivo, el 19A, no está ni en la heptavalente 7 ni en la heptavalente 10, está con una que fabrica Pfizer, no tengo comisión con Pfizer, que tiene 13 serotipos e incluye el 19A, el serotipo 19A. Es muy útil en los niños y por eso en las recomendaciones de las vacunaciones neumocócicas, por cierto, la vacunación neumocócica, la vacuna es efectiva durante 5 o 10 años. Por lo tanto, así como la gripal la debes repetir cada año, la neumocócica como mucho después de 5 años y aquel que lo precise. Se recomienda esta heptavalente en niños de edades comprendidas entre 6 y los 5 años y especialmente en aquellos niños que tengan enfermedades bien inmunológicas, de depresión inmunológica o hematológicas. También se incluye a los niños con enfermedades crónicas de los diferentes aparatos, aquí cardíaco, pulmonar, neurológico, diabético, y en niños que acuden habitualmente a guarderías. Por lo tanto, en los niños pequeños, la vacuna de la gripe y la vacuna neumocócica debería ser la norma. ¿Y qué decir del tabaco? Bueno, la abstinencia tabáquica, después de 5 años, en un grupo de pacientes coge y deja 5 años sin fumar, otros siguen fumando. Pues en los que siguen fumando tienen el doble de neumonías que en los que han dejado el tabaco en los 5 años después de haber dejado el tabaco. Cuando hablamos de tabaco, no consiste usted deje el tabaco o usted tómese ese comprimido. No. Tenemos que hablar al paciente de cuáles son los componentes que tiene el tabaco, cuáles son las consecuencias que tiene y qué actitud terapéutica tomar con ellos. Componentes del tabaco hay muchísimos, más de 100 productos, pero 4 son los protagonistas: la nicotina, el benzopireno, los oxidantes y el monóxido de carbono. De esos 4, no todos son tóxicos. La nicotina no es tóxica. La nicotina, de hecho, la usamos como tratamiento alternativo de parches, chicles, comprimidos. La nicotina lo único que genera es dependencia.
los niveles de dopamina que tengo en los núcleos de la base del cerebro son estos. Y con la nicotina, yo subo la dopamina, subo. Si dejo de fumar, se me cae la dopa y digo, oh, ¿dónde estoy? Porque estoy acostumbrado a este nivel de dopamina. Eso es adicción. La dopamina lo que hace es adicción. Los otros componentes sí son tóxicos. Los otros componentes, los benzopirenos, son responsables de los cánceres, del 90% de los cánceres de pulmón, del 95% de los cánceres de laringe, del 75% de los cánceres faríngeos, esofágicos, o del 70% de los laríngeos. Los oxidantes son los responsables de que dañan al epitelio ciliado que visteis antes y a los macrófagos que visteis antes en las defensas pulmonares. Los oxidantes son los responsables de la bronquitis crónica, del enfisema. Y el monóxido de carbono. Yo no sé si no lo llego a entender muy bien. Porque el monóxido de carbono es 20 veces más agresivo que los niveles de colesterol. Hacemos mucho énfasis sanitariamente con el colesterol y creo que la gente está concienciada, pero no hacemos mucho énfasis en los niveles de monóxido de carbono y el daño endotelial que el monóxido de carbono directamente hace con el endotelio vascular. Es 20 veces más agresivo que los niveles de colesterol. Los pacientes deben saber esto y deben saber también qué puedo hacer. No consiste, usted deje el tabaco. No, tienen que dar esa información. Con esa información, 5 o 10% de los pacientes consiguen dejar el tabaco. Tienes que llegar un poco más lejos y ofrecerles tratamiento. Tratamiento que debe ser conductual y farmacológico. No sirve, tome usted Champix o tome usted estos comprimidos. Hasta luego, nada, no sirve. Tienes que hacer tratamiento conductual. Tienes que romper sus mecanismos regulares, sus hábitos. Oye, ¿fuma con la mano derecha? Pues hazlo con la izquierda. ¿Fuma X cigarrillo? Pues fumo el otro cigarrillo. Quito los ceniceros, me comprometo con la familia. Pero sobre todo, lo que tienen que hacer los fumadores es disecar cada día y identificar cuáles son los momentos de debilidad tabáquica. Después del desayuno, después de la comida, el rato social. Porque el tabaco no puede sorprender y a cada momento de debilidad tabáquica debemos ponerle un hábito saludable. Un hábito saludable que puede ser bailar, que puede ser dibujar, que puede ser ejercicio físico, un hábito, o si hay dependencia gestual, porque el tabaco tiene dependencia química, gestual, social, psíquica. Si la dependencia es gestual, pues el que tenga un botellín en la mano, pues le viene bien. Por lo tanto, el tratamiento conductual es esencial, más esencial que el tratamiento químico. El tratamiento químico, bueno, cuando hacemos un paciente con tabaquismo, hacemos diferentes tests. El test de Richmond para ver el grado de motivación por dejarlo, pero también hacemos test de dependencia química, el de Fagerström, o el Glover-Nielsen, que es social, psíquico y social y psíquico. Bueno, pues según esas respuestas en los test, tú puedes orientar el tratamiento. Pero insisto, hay algunos pacientes que tienen, sí, dependencia química. Siempre tienes que tratar la dependencia química, para que el paciente no esté pendiente de controlar sus dependencias químicas y que se preocupe de las dependencias psíquica, social, gestual. Pero la dependencia química se la debemos cubrir. Decía del tabaco. El tabaco no consiste en abstinencia tabáquica solo y decir, deje usted el tabaco. Lo que pasa es que también nos falta tiempo para hacer este comentario que yo he hecho ahora a vosotros. La abstinencia etílica, de esa no hablo yo. Pero también sí es necesario el controlar las enfermedades crónicas. Con frecuencia los pacientes, tenemos muchos pacientes respiratorios que en este periodo, dado que tienen alta prevalencia de gérmenes en el tracto respiratorio alto, se nos descompensan. Piensan en EPOC, asma o una patología intersticial o tienen una apnea del sueño. En los cardíacos es un feedback. Yo a veces, antes estaba unido corazón y pulmón. Creo que es necesario. Pero un problema cardíaco con frecuencia tiene un impacto pulmonar. Y un problema pulmonar con frecuencia tiene un impacto cardíaco.
Por lo tanto, todo paciente con problemas cardíacos termina haciendo con frecuencia infecciones respiratorias. De hecho, en un trabajo de Chess del año 2013, como variable independiente, los pacientes cardíacos ingresaban en cardiología porque tenían problemas respiratorios en torno a un 40%. Es decir, que el hecho de tener EPOC justificaban que tenían que ingresar por su problema cardíaco. La obesidad y la hipoventilación. Si estoy muy obeso, los diafragmas me suben y la mecánica diafragmática se entorpece, con lo cual la retención de moco en los campos inferiores de ambos pulmones bajan o se aumenta, y por lo tanto la retención de moco es un caldo de cultivo para gérmenes. Neurológicos. Los pacientes neurológicos, los hemiplégicos, con frecuencia tienen trastornos de deglución y por lo tanto con frecuencia vienen con neumonías por aspiración. Ese es un problema. Esa neumonía por aspiración que me hace un infiltrado, ¿es una neumonía infecciosa o no es infecciosa? Depende de, al aspirar, la concentración de gérmenes con la que aspiró, y con frecuencia es muy difícil diferenciarlo. Y nosotros, sin tener cuadro de fiebre, escalofríos, sí tiene el resto, y con frecuencia se ponen tratamientos antibióticos, bueno, puede ser aspirativa solo, pero ¿y quién dice que dentro de 3 días no me hace fiebre? Con frecuencia se asocian sin mucha razón. Debemos sospechar que está infectado cuando se asocia expectoración purulenta, fiebre e infiltrado y aumento de glóbulos blancos. Metabólicos. Los metabólicos, especialmente la diabetes, la prevalencia de Gram negativos en el tracto respiratorio es alto en estos casos. Y las deficiencias inmunológicas ni qué decir tiene. Me gustaría terminar con puntos claves. Por una parte, la sospecha clínica de neumonía requiere siempre de la confirmación de una radiografía de tórax. Las escalas pronósticas en neumonía son una herramienta básica para decidir el manejo domiciliario versus hospitalario. Especialmente el CRB65. No necesitamos urea. El 90% de las neumonías son de bajo riesgo y por lo tanto la podemos manejar en domicilio. El tratamiento antibiótico empírico debe hacerse según guías clínicas y debe iniciarse siempre precozmente. ¿No? Me falta una. Pues. No. Con esto termino. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Que salía una que ponía 2 de marzo. A ver. Después. Bueno, sería incidir que lo que quería decir es que los pacientes hay que controlarlos especialmente en las primeras 48-72 horas para ver cómo evoluciona y valorar la respuesta clínica. Que la radiografía de tórax no debe hacerse rutinariamente para ver si el paciente va mejor o no. La radiografía de tórax debe hacerse al mes de evolución. Solo se debe hacer si existe algún cambio clínico que sugiera que no tenga la evolución que tú esperabas. Con ello termino. Ahora sí, muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para la consulta. ¿Sí? La causa del estornudo y qué presagia eso. Si estornudamos con mucha frecuencia, ¿qué nos debe preocupar? Ya. Bueno, el estornudo expresa especialmente un fenómeno de inflamación, de rinitis. Y existen 3 grandes grupos de rinitis. La rinitis alérgica, la rinitis bacteriana y la rinitis vasomotora. La rinitis alérgica lo que hace son estornudos en salva. La rinitis bacteriana, bueno, pues son estornudos aislados. Y la rinitis vasomotora está entre los dos. Al margen de ser expresión de una rinitis, de inflamación de la mucosa de vía aérea alta, a veces cualquier fenómeno externo te puede inducir un cuadro de estornudo.
pero no expresa más. Sí es importante el estornudo en salva, porque posiblemente te dice, bueno, especialmente cuando es estornudo en salva, prurito óculo nasopalatino, eso te está induciendo a decir, bueno, puede ser alérgico. Pero las otras no tienen mucho significado. ¿Por qué tosemos? ¡Ostras! La tos es un mecanismo de defensa. Cuando tienes un cuerpo, algo extraño dentro de la vía aérea, tú quieres echarlo fuera, dentro de lo mecánico. Conviene, y eso, claro, nos lleva a más cosas. Es un mecanismo de defensa. Y entonces, si yo tengo moco, yo quiero echarlo fuera. Otra cosa es, y por lo tanto, poner antitusígenos no puede ser, puede que no sea nada útil, ¿no? Poner antitusígenos. Otra cosa es que sea tos porque un paciente tenga una neoformación, un tumor dentro de la vía aérea. Ahí, por mucho que tose, no echa ese tumor. Y ahí sí hay que dar antitusígenos. Pero la respuesta concreta es, tosemos como mecanismo de defensa para echar algo que está ocupando la vía aérea. Yo tengo una consulta con relación al uso cada vez más frecuente de CPAP para tratar la apnea del sueño. Sí. ¿Hay alguna relación entre la incidencia, el uso de este aparato y la incidencia de neumonías? Si las cosas se manejan con la esterilidad adecuada, no. Al contrario, si no haces tratamiento con CPAP, puedes hacer más frecuentemente neumonías. Pero si es estéril, te manejas bien, pues evidentemente no debe tener relación. Lo que sí es que hay que tener presente no solo que esté estéril o que esté limpio, sino que manejes con presiones adecuadas, porque si manejas presiones inadecuadas o no va con suficiente humidificación, puede secar la vía aérea y sí facilitar o agredir a la vía aérea y facilitar neumonías. No solo que esté limpio, sino que esté con un aparato humidificador asociado, porque secar la vía aérea hace que los cilios que viste, lo que batía sincrónicamente, dejen de hacer esa función, y al dejar de hacer esa función retienen moco y se infectan. Sí, muy buena pregunta. Está muy bien la respuesta, me ha servido. Luego hay otra pregunta que tengo con relación a la escala diagnóstica. El CR, a la escala diagnóstica, el CRD-75. Uno de los parámetros es la presión arterial. Sí. Si es menor de 90 y menor de 60, junto con el resto de los parámetros, por supuesto. No sabía que la presión arterial baja cuando hay neumonía. No necesariamente, te traduce especialmente el estado séptico y la vasodilatación por el estado séptico. Ah, ya entiendo. Era presión sistólica menor de 90 o diastólica por debajo de 60. Sí. Pero si está con esas presiones bajitas, me está haciendo una sepsis. Una cosa es que tengas un problema infeccioso localizado a nivel pulmonar y otra cosa es que me esté haciendo una sepsis, que me están yendo gérmenes al territorio vascular. Muchísimas gracias a usted. ¿Sí? Hay dos preguntas. Quería saber si las bronquiectasias se forman por infecciones repetidas o es al revés, que las bronquiectasias dan infecciones. En las bronquiectasias para todos, yo dije que desde la carina principal hasta donde están los sacos alveolares habían 23 divisiones bronquiales y desde la 17 a la 23 son sacos alveolares, ¿no? Pues las bronquiectasias, donde están entre la 1 y la 17 división bronquial. Hay tres tipos de bronquiectasia. Tengo que hacer esta introducción para llegar luego a tu respuesta. Hay tres tipos de bronquiectasias y estas divisiones bronquiales con problemas crónicos, con infecciones crónicas, van disminuyendo. Por ejemplo, la bronquiectasia varicosa tiene en torno a, en vez de 17, ponle 13, 14. La bronquiectasia cilíndrica tiene 10 divisiones bronquiales, 10 carinas. Y las bronquiectasias quísticas tiene 3 o 5.
¿no? Por lo tanto, las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios y, como tal, pues justifica que hayan secreciones, que los bronquios tienen una motilidad concreta y determinada, y con las bronquiectasias esa motilidad deja de existir y, por lo tanto, el moco no sale fuera si no se retiene. Ya identificando ya lo que es una bronquiectasia y los tipos de bronquiectasias, hay tres grandes grupos de bronquiectasias: bronquiectasias congénitas, bronquiectasias mixtas y bronquiectasias adquiridas. Estás refiriéndote a las bronquiectasias adquiridas. O sea, después de una neumonía pueden haber bronquiectasias, después de una tuberculosis o bien por un cuerpo extraño que obstruya la vía aérea. Puede haber neumonías, pero cuidado. Prácticamente todas las neumonías, después de haber pasado su episodio, deja bronquiectasias. Suelen ser bronquiectasias cilíndricas que son reversibles y, por lo tanto, no se puede hablar de bronquiectasias en esos pacientes hasta que no pasen 9 meses. Si después de 9 meses, después de haber pasado una neumonía, sigue existiendo ese bronquio dilatado, entonces hablamos de bronquiectasias. Ciñéndome a tu pregunta, ¿las neumonías pueden producir bronquiectasias? Sí, pero para hablar de bronquiectasias tienen que pasar como mínimo 9 meses. Hablar de bronquiectasia adquirida a lo mejor sería despistaros, pero si alguien tiene interés, se lo digo después. O se lo digo ahora, no depende si alguien te manifiesta. Sí, yo quería preguntar hacer una pregunta sobre los neumococos. Los neumococos. ¿Estos se desarrollan en ambientes específicos, generales, y si hay algún medio, manera de, no de evitarlos, pero sí de procurar no caer en sus ambientes? Las medidas no, está en el ambiente y no lo puedes prevenir. Así como un brote de neumonía por legionela, tú sabes que puede estar en relación con una torre de refrigeración o con esto o con lo otro, con esto no lo puedes prevenir. El neumococo está en el ambiente. Lo único que puedes prevenir, las 4 de estas, para que la incidencia sea menor de neumonía y que cada organismo se defienda con los mecanismos de defensa que dije al principio, anatómicos, celulares, inmunológicos. Pero no, está en el ambiente, no. La incidencia de neumonías, si hay más en pacientes con enfermedades intestinales. Intestinales. Como la colitis ulcerosa o Sí. O el Crohn. Sí. Bueno, ¿Se ha visto una relación? Que sean más... no es precisamente la enfermedad inflamatoria intestinal como una causa frecuente de que tiene mayor incidencia de neumonías. No, es mucho más prevalente las neumonías en pacientes que tienen patologías crónicas del tipo respiratorio, EPOC, asma, bronquiectasias, cardíaco, o aquellas que depriman la inmunidad celular, todos los cánceres, pero no precisamente la enfermedad inflamatoria intestinal es de las causas más frecuentes. A mí me ha quedado una pequeña duda en una cosa muy sencilla. ¿Realmente la necesidad o la recomendación que dais de vacunarse se debe a que mire mucho por la salud del paciente o de las personas, o es porque no visitamos el hospital? Aquí tengo que poner bien la chaqueta. No, bueno, muy buena. No, en absoluto. No, está claro que el hospital no debemos usarlo. Cuanto menos lo usemos, mejor. No, voy más. ¿A las? Es inevitable. Es que el pico coincide en ese periodo y las vacaciones de Navidad coinciden en ese periodo y bueno, todo coincide en ese periodo. Pero yo iba a decir algo que no he dicho antes. Realmente la vacunación antigripal, y yo no soy un buen ejemplo, la vacunación antigripal debe hacerla todo Dios, porque así controlamos mejor la difusión de la epidemia de gripe. Todos. Digo todos, sin limitación de edades. Pero está claro, eso es caro y por lo tanto hay que priorizar. Y lo que hay que priorizar es la población de mayor riesgo.
¿Algo más? ¿O habéis quedado con ganas? Oye, para mí es un placer que me hagan preguntas. ¿Vas a hacer una pregunta? No, yo no. Ah. La mayoría de los médicos son reacios a vacunarse ellos mismos. ¡Ostras! Chon, contesta tú. No. Bueno, a ver, ¿cómo contesto? ¿Qué pregunta más difícil? No es lo mismo manejar la enfermedad si yo sé de qué va y sé valorarme, si la coge otra persona. A la población yo tengo que actuar con protocolo, porque no sé qué grado de conocimiento tiene y cómo gestiona los síntomas que él tiene. Yo sí sé manejar, sí puedo manejar mejor o gestionar mejor los síntomas que yo tengo. Eso por una parte. Pero por otra parte hay un aspecto egoísta, que acabo de decirlo. Evidentemente, muchas veces hemos ido al hospital griposo, entre comillas, y estamos perjudicando. Está claro, sí. ¿Por qué somos reacios? Porque yo creo que podemos gestionar nuestros síntomas, pero no lo justifico. ¿Te he respondido? Más o menos. La misma razón por la que el médico fuma. ¿Perdón? La misma razón por la que muchos médicos siguen fumando. Oh, eso... John trabajó en docencia en el hospital. Soy un policía antitabaco en el hospital. Y además con honor. Me parece increíble. Mira, hicimos un estudio epidemiológico en el hospital para ver la población que fumaba. Y curiosamente, donde más se fumaba era en oncología, en urgencia, en psiquiatría, que eso lo llegas a entender, y en cirugía vascular. Ahora ya han cambiado. Cirugía vascular con el monóxido de carbono y todo el daño endotelial. Los que fumaban más las auxiliares, luego las enfermeras y luego los médicos. El servicio que menos fumaba era el de nefrología. Y en neumología teníamos a dos que no había forma. Y además, curiosamente, desgraciadamente, esos dos han desarrollado cáncer de pulmón. Sí. ¿Qué relación puede haber entre una persona que está enchufada a una máquina de esas, por ejemplo, 18 horas al día? ¿De oxígeno o de CPAP? De oxígeno. De oxígeno. En principio de oxígeno. Y luego encima fuma. ¡Ostras! Casi comparte el funcionamiento, bueno, lo comparte en realidad. Nosotros hemos tenido un grave accidente con un paciente que se escondía y fumaba por el agujero del ventimás, de la mascarilla. Hizo una explosión y se quemó toda la cara. Y tu pregunta es... Bueno, pues es que esa persona encima le ha quitado la mitad del pulmón y no hay forma de... No, hay que hacer énfasis en el control del tabaco. Lo que dije antes con el tabaquismo, y así todo no siempre lo consigues. Pero es como la seguridad, es lo máximo. Perdón, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? Porque la nicotina es una... La adicción a la nicotina es más alta que otras drogas. Pero por eso hay una cosa que no dije antes, y bueno, yo creo que es motivo de otra charla, que los fumadores hay 4 personalidades, 4 fases: precontemplación, contemplación, preparación y acción. El precontemplación es aquel que le da los consejos y dice, mira este médico. El contemplación es decir, sí, doctor, dentro de 6 meses, vale. A ese es necesario darle información. Y después hay otros que quieren dejar el tabaco, que están en fase de preparación, están a un mes quiero dejarlo. O el que está en acción, es decir, oye, quiero dejarlo ayer, ¿no? Entonces, nosotros nos debemos preocupar por tratar a los que están en fase de preparación y de acción. A los otros, perder el tiempo. Perdón. Sí. Quería contarle un caso en que una persona
no se resfriaba nunca, más o menos entre 10 y 15 años. A la primera vez que se vacunó, tuvo con 15 o un mes en cama. ¿Qué recomienda usted en estos casos? ¿Se vacunó de la gripe? Sí. Bueno, son casos, un caso no sirve para ser estadística, ¿no? Porque la eficacia de la vacunación de la gripe es de un 80%. No sé si tenía algún problema con el contenido de esa vacuna. Quiero decir que a veces a lo mejor es alérgica al huevo, pero las reacciones con la vacuna de la gripe están en torno a un 30%. La mayoría de las veces son reacciones locales, de dolor, de hinchazón, de quemazón y un cuadro leve gripal. No es común lo que me cuentas, puede ser una coincidencia, estadísticamente no significativo. ¿Para la persona esa? ¿Qué haría? A ver, sí. Es que he sido yo. Ah. ¿Has dejado de vacunarte? Sí, claro. No me vacunaba, aunque mi esposo o mi madre estuvieran enfermos y no me contagiaba nunca. Pero esa vez fue terrible. Entonces digo, no me vacuno más. Hay algunas. Una de las cosas que más me gusta de la medicina es que no es una ciencia exacta. Y hay muchas lagunas de conocimiento en medicina. Querer yo dar una justificación para algo puede ser una pura elucubración. Yo ahora mismo diría simplemente estadística y una coincidencia. Yo intentaría, y si eso me repite es cuando le daría importancia, porque no es lo habitual. Pero si eso fuera así, tampoco tengo una argumentación. Es un trabajo para hacer, oye, población que le ocurre esto y X número significativo y ver el porqué. Pero no daría una respuesta. Porque tengo un sistema inmunológico muy fuerte, muy bueno, que no me resfrío con los vistos. No, la vacunación antigripal yo debo decir que es conveniente y necesaria, porque el 80% es eficaz. Y temas concretos de ese tipo, lo que sí es necesario es aislarlo y analizarlo con una N estadística significativa para sacar resultados, porque no es lo común. Perdón. Gracias. Quería saber, ¿la vacuna de la neumonía? Neumocócica. Sí. ¿Se pone con la de la gripe? Se puede poner y se aconseja que sean en sitios diferentes para que la reacción no sea tan agresiva en el mismo sitio. ¿Me ponen en la Seguridad Social y a partir de qué edad? A mí nunca me la han ofrecido hasta ahora. Vamos. No, bueno, la vacunación es que no es tan eficaz. La vacunación neumocócica, excepto en los chavales jóvenes con la conjugada, es así porque tiene serotipos, y en la de polisacáridos no es tan efectiva. Realmente es efectiva por debajo de 64 años y no por encima de 65, pero que tenga enfermedades hematológicas, asplenia o leucemia o linfomas, ahí sí. Por eso no suele ser muy útil en población mayor de 65, pero tú eres más joven. No, vale. Muchísimo. Ah, no, hay otra pregunta. Gracias por esta información tan interesante e importante. Gracias. Usted entonces he oído que recomienda a los niños de escuelas infantiles o guarderías que se vacunen de la gripe. Sí. Si es así, ¿cómo no es obligatorio? ¿Perdón? No es obligatorio. No está dentro del cuadro de vacunación de los pequeños. Ya, pero mi respuesta es, debería ser obligatoria. Entonces, cualquiera puede pedir esa vacuna, cualquier madre que tenga un niño Obviamente. puede pedirla. Obviamente, visteis los cuadros anteriores, las gráficas. Seguro. Y especialmente por debajo de 5 años. Ajá, ya. Muchísimas gracias. ¿Que es la misma vacuna o es? ¿La vacunación de la gripe este año? No me refiero a niños. Que sí es la misma para los Sí. Llevan las mismas cepas. Lo que sí está claro es que la vacunación es algo que no he dicho. Y eso es muy importante.
La vacunación de la gripe, desde que uno se vacuna hasta que consiga una tasa de anticuerpos alto, tarda entre 2 y 6 semanas. Como veis, los picos de gripe inciden a final de año. Por lo tanto, es conveniente que los picos de gripe me coincidan con los picos que yo hago de anticuerpos. Por eso es conveniente que se vacunen desde ahora, desde en los periodos de otoño, sin coincidir con episodios catarrales y con cepas virales actualizadas. O sea, no es útil vacunarse cuando ya la gripe la tienes encima. Tiene que vacunarse antes, de tal forma que cuando venga la gripe te pille ya con defensas muy altas. Sí, pero la Comunidad de Madrid no ha abierto el grifo todavía. Todavía no, pero ya estamos a tiempo, porque las 50 semanas está por ahí. Sí, creo que para... Hoy lo anuncio. Es que he preguntado a Mario ayer y me ha dicho que todavía no. Otra pregunta. Es con relación, me ha venido esto como consecuencia del tema de los niños. ¿Por qué cuando un niño se constipa de pequeñajo, ¿no? Y la inmediata, lo que casi siempre es, le quitamos las amígdalas? Y entonces ya no se me constipa. Hace 3 años. Eso es. Las amígdalas es un territorio linfático que actúa como mecanismo de defensa local y si las puedes preservar, mejor. Esa es la respuesta. Aquí, pues, rápidamente hacemos. Muchísimas gracias. Doctor, ha sido un auténtico placer. La gente está muchísimas gracias. La gente está contentísima. Muchísimas gracias. Esto es un pequeño regalo. Muchas gracias.